Comenzará a grabarse. Buenos días y bienvenidos. Estamos aquí para presentar la nueva guía de canalizaciones prefabricadas de hormigón que hemos desarrollado en Andece. Esta videoconferencia tendrá la participación de José Rodríguez Oallero, asesor técnico de canalizaciones de Andece, y la mía como director técnico de Andece. Yo soy Alejandro Vidal. La duración máxima prevista es de 1 hora. Antes de nada, presentamos qué es Andece. Para quien no nos conozca, Andece este año cumple 55 años. Actualmente representamos a más de 100 empresas, fabricantes de todo tipo de elementos prefabricados de hormigón y que aproximadamente ocuparían el 70% de la producción global del sector. Y contamos también con la participación de 15 socios adheridos que tienen en común que son proveedores de materiales o servicios que emplean nuestras empresas. Los productos prefabricados de hormigón están destinados a prácticamente cualquier campo de aplicación dentro de la construcción, ya sea en obra civil, edificación, áreas urbanas, etcétera. Una de las familias o categorías de elementos prefabricados de hormigón más representativa y con una trayectoria más dilatada en el tiempo es la de canalizaciones, que es la que aquí queda recogida en esta guía que vamos a presentar. Y para ir enfocando todavía más el objeto de esta presentación, actualmente dentro de Andece hay 52 empresas que fabrican distintos tipos de productos para canalizaciones, como tubos, arquetas, pozos, etcétera. Y además existe dentro del paraguas de Andece una asociación específica que es ATA, la Asociación de Fabricantes de Tubos de Hormigón Armado, que actualmente la componen 12 empresas cuyo objetivo principal es dar un impulso todavía mayor fundamentalmente a los tubos de hormigón como elemento clave en la red de infraestructuras en canalizaciones de saneamiento y drenaje principalmente. Y ya con esta breve presentación doy paso a mi compañero José Rodríguez para que haga o exponga una visión panorámica de lo que son estos elementos, las distintas tipologías, algunos aspectos que sean cruciales a la hora de gestionarlas y que son aspectos que han quedado debidamente recogidos en esta guía, que al final de la presentación volveré a intervenir para hacer un repaso somero de lo que ella contiene. Así que sin más, te doy la palabra a José. Muchas gracias, Alejandro. Soy José Rodríguez, asesor técnico de canalizaciones de aquí de Andece, y voy a contaros lo que os acaba de decir Alejandro. Vamos a empezar por los usos. O sea, estos productos se pueden utilizar tanto en redes de abastecimiento, saneamiento, drenaje de obras lineales, redes de riego, galerías de servicio y un sinfín de otros usos que podemos ir viendo. En cuanto a la tipología, hay que caracterizarlos en función de distintas características. Según el hormigón que les constituye, pueden ser elementos de hormigón en masa o hormigón armado, y por la forma pueden ser elementos circulares, rectangulares, galerías de techo abovedado, elípticas, ovales, hay de todo, hay un poco de todo. El método de puesta en obra, lo habitual es a cielo abierto, que es abriendo zanjas, o en terraplén. Y la otra colocación que es en Inca, con una máquina que va abriendo el orificio y vamos empujando unos tubos detrás de otros para ir colocándolos e ir formando el tubo. El sistema de sellado puede ser una unión rígida o una unión flexible, según que permitan el movimiento entre un elemento y otro o no lo permitan. Y luego, las piezas pueden ser monolíticas, o sea que es de una sola pieza, pueden ser biarticuladas, triarticuladas, ahí tenéis unos ejemplos, ¿no? Piezas monolíticas y piezas biarticuladas. Vamos a pasar a hablar de tubos, que es el elemento principal de las canalizaciones, y en tubos tenemos dimensiones entre 300 y 3000 milímetros, 3 metros de diámetro. Normalmente la limitación es por el transporte. O sea, estas piezas son prefabricadas, hay que llevarlas a obra y el transporte es lo que limita la dimensión máxima. En Inca, los diámetros habituales van de 800 milímetros a 3 metros. Y normalmente son uniones por punta de goma y pueden ser acampanados cuando el espesor de la pared no es suficiente para
recoger lo que es el extremo macho, el extremo hembra y el alojamiento para la junta de goma. La normativa de los tubos, tenemos la norma armonizada europea, que es la UNE N 1916, y el complemento nacional, que es la UNE 127-916. Y luego la UNE EN 1610, que es la instalación y pruebas de acometidas, que vale para todo tipo de canalizaciones, tanto de hormigón como de plástico, cualquier otro. Es importante decir que en el anejo 9, en el anejo M, perdón, del complemento nacional se ha recogido un método de cálculo para tubos circulares y ovoides, y en base a este anejo ANDECE ha desarrollado unas fichas de cálculo, que es un programa que está disponible en la página web de ATA, ahí donde lo veis, y que es de acceso libre. Esto es la presentación del programa de cálculo, que hay unos datos de entrada, unos cálculos intermedios y unos cálculos finales. El cálculo de los tubos de hormigón es muy sencillo. O sea, los fabricantes tienen catalogados los tubos en clases resistentes y luego hay una serie de factores de apoyo que están definidos en la norma. Con la clase resistente y el factor de apoyo tenemos la parte positiva, la parte de respuesta del tubo. Y luego esto tiene que ser superior a la carga exterior que le llega multiplicado por el cociente de seguridad. Todo esto está recogido en el anexo M y el programa, como he dicho, disponible libremente para uso de cualquiera que lo necesite. Otro elemento de canalizaciones son los pozos. Los pozos normalmente son piezas tipo mecano y sus juntas deben ser estancas, al igual que las de los tubos. La normativa de los pozos tiene también, como la de los tubos, una norma armonizada europea, que es la UNE N 1917, y un complemento nacional, que es la UNE 127-917. Fijaros que la terminación de la norma armonizada y del complemento nacional es la misma para que se puedan asociar fácilmente una y otra. En los pozos, en el complemento nacional, se ha hecho una tabla de usos, que es una recomendación para ver cuándo hay que utilizar las series normales y las series reforzadas. Los pozos en sí no tienen un cálculo como tales, porque al trabajar en compresión todo él y no tener flexiones, cuando tenemos una carga radial, pues realmente podríamos ir a profundidad de 100 y pico metros con espesores muy pequeños. Pero hay otros condicionantes, como es el terreno, la ejecución de los rellenos, los empujes exteriores, la manipulación, el número de disposición de acometidas, que aconsejan utilizar una serie normal o una serie reforzada. Otro elemento de canalizaciones son los marcos, que normalmente son secciones rectangulares o cuadradas, dimensiones entre 1 y 7 metros, como he dicho antes, que las limitan el transporte. Y los extremos pueden ser machimbraos o a testa. Las uniones habitualmente se sellan en obra, aunque ya se disponen de soluciones con junta elástica también, y la norma de referencia es la 14884. Es una norma armonizada europea que cubre este tipo de elemento. El cálculo de los marcos se hace con los eurocódigos y con la EHE. O sea, es un cálculo con una estructura normal y corriente. Más soluciones, las galerías, que son como los marcos, pero con techo abovedado. La ventaja de este tipo de elementos es que se reducen esfuerzos en la zona de clave, fundamentalmente. Y luego las dovelas. Las dovelas habitualmente las asociamos a grandes obras de metro, obras de túneles y demás, pero en rangos pequeños, o sea, en diámetros de 3 a 5 metros, se pueden utilizar también para conducciones hidráulicas. Al igual que los tubos de Inca, requieren de una tuneladora que va abriendo el orificio y luego se van colocando las dovelas a continuación. La ventaja de las dovelas frente a los tubos de Inca es que una vez instaladas no se mueven, o sea, se instalan en su posición definitiva y llevan juntas elásticas tanto entre dovela y dovela, en posición radial como en posición longitudinal. El marcado CE es un requisito indispensable para la libre comercialización dentro de la Unión Europea. Para poder marcar CE este tipo de productos, necesitamos que el producto
cumpla la norma armonizada europea y el complemento nacional. Esto está así recogido en la documentación del Ministerio de Industria, que debe cumplir las dos normas, tanto una como la otra. Es muy importante este aspecto. Además del marcado CE, que están las marcas de calidad, que son marcas adicionales y de superior rango. Esto es una certificación por terceros, con visitas a las instalaciones y comprobación de que se hacen las cosas correctamente. El marcado CE es un autocontrol del fabricante, una autocertificación del fabricante, y las marcas de calidad tiene una certificación por terceros que con estas visitas garantiza y certifica que se están haciendo las cosas correctamente. Piezas complementarias, pues tenemos una gran variedad y en la guía se han recogido muchas de ellas. Tenemos sumideros, tenemos arquetas de diversas medidas, tenemos embocaduras, son, como digo, piezas complementarias a las canalizaciones. Codos, hay una gran variedad, chimeneas, tanto en tubos como en marcos, fosas sépticas, bajantes, en fin, una variedad importante. Tapas, rejillas. Y luego, pues, comentaros rápidamente los desarrollos que recientemente se han hecho en este tipo de productos. Uno de los últimos es el tema de los conductos con andenes. Los tubos circulares no son visitables como tal, y lo que se ha hecho es fabricar tubos circulares con andenes bien a un lado o bien a ambos lados. Esto facilita la visitabilidad y forma un conducto en la parte inferior con un mejor radio hidráulico y facilita, o sea, mejora el arrastre de las piezas, tanto en tubos circulares, ahí lo podemos ver, como arriba a la derecha, como en galerías, abajo a la izquierda, o como en marcos. Otro desarrollo reciente es el tema de los lining. Los lining es colocar una pieza de polietileno dentro de un tubo de hormigón, con lo cual la parte resistente se la lleva el hormigón y el polietileno pues tiene dos misiones: proteger al hormigón de ataques químicos, mejorar la respuesta ante la estanquidad y al mismo tiempo facilita, mejora el radio hidráulico, mejora la velocidad. Estos lining se pueden colocar tanto en piezas normales como en arquetas, piezas especiales, ahí lo podemos ver en chimeneas y demás, en tubos de Inca, en cualquier elemento se pueden colocar. La novedad en pozos, pues es eso, canales en la base, para facilitar la transmisión, o sea, para evitar que el pozo sea un punto donde se rompa la hidráulica del conducto. Ahí tenemos canales en la base. Y luego, otra novedad son pozos monolíticos. O sea, cuando tenemos una medida fija y podemos, cuando conocemos exactamente el punto de salida, en lugar de ir a formar un pozo con diversos elementos, se puede hacer un pozo de una medida única. Aquí tenemos codos, tenemos chimeneas, también desarrollos recientes y que están disponibles. En marcos, la novedad más importante son las piezas biarticuladas. Esto nos permite pues, poder ir a dimensiones muy, muy grandes al poder transportarlas fácilmente. Piezas en U, ahí las veis, con articulaciones en la mitad del hastial. En cuanto a estanquidad, la normativa reciente pues, marca ensayos de tipo, marca pruebas rutinarias y marca una serie de limitaciones para garantizar la durabilidad de las uniones, como es la presión de contacto, el ancho de contacto y la deformación máxima de la junta para que no se produzcan deformaciones plásticas en la unión. Y esto, como podéis ver ahí en la foto, pues nos permite hacer obras incluso bajo el nivel freático y con garantías tanto de infiltración como de desfiltración, o sea, fugas del interior hacia el exterior o del exterior hacia el interior. Para mejorar la estanquidad también se ha recurrido a machos fresados, con lo cual
Las tolerancias dimensionales de los extremos machos, que son los que más se deforman en fabricación, se pueden reducir notablemente y permite hacer incluso cajeados para que la junta, una vez alojada, no se mueva de su sitio. En los tubos de Inca, aparte de la junta normal, se han introducido la junta taco, que es la junta que va entre la sufridera y la virola, y la junta clip, que está en el interior, que ayudan también en la estanquidad de la unión. En cuanto a durabilidad, tenemos limitaciones en la EHE y en la UNE, tanto en la armonizada europea como en la nacional. Se limita la absorción, se limita la relación agua-cemento, la alcalinidad, el contenido de cemento y la resistencia mínima. Ahí podéis encontrar todas estas limitaciones. Esto mejora la durabilidad por prestaciones. Aquí, José, si me permites hacer un inciso en cuanto a la durabilidad, que es, creo que lo demuestra la experiencia y el resultado que ofrecen los elementos prefabricados de hormigón para canalizaciones, sería una de las grandes ventajas que aporta frente a otros materiales alternativos, que es la durabilidad. Y aquí incidir que la EHE, en la versión del 2008, que es la que todavía hoy está vigente, introdujo un anejo muy interesante, que es el anejo número 9 del estado límite de durabilidad, que permite afinar todavía más la justificación técnica de estos elementos en cuanto a relaciones agua-cemento, recubrimientos, y eso al final debe de tener una correspondencia con el comportamiento que tendrá a largo plazo el elemento una vez puesto en servicio, o sea, superando la vida útil más de 100 años, que es el valor prescriptivo que establece la EHE, y creo que es algo que el mercado en general debería de apreciar, ya digo, frente a otros materiales alternativos con una durabilidad quizás más dudosa. O sea, que esto queda debidamente justificado en la fase de proyecto y de definición de los elementos. Muy bien, continuamos. En tema de puesta en obra, pues disponemos de piezas especiales para cualquier tipo de elemento. Y si no las hay, es hablar con algún fabricante y se fabrican. Utillajes, lo mismo. Son piezas pesadas, pero se manipulan de forma muy sencilla, pues con todos los útiles disponibles. Elementos de suspensión, o sea, a los elementos se les incorporan tornillos de suspensión en las zonas donde sean necesarios para que la instalación sea lo más sencilla posible. Luego, en cuanto a los pozos, las piezas de los pozos pueden ir con los pates instalados y con cunas hidráulicas. Es importante, ahora que vemos aquí esta foto de los pates, el tema del espesor de los pozos. O sea, como he dicho antes, a nivel mecánico no se requiere un gran espesor para un pozo de registro. Pero si tenemos unos pates que tienen que llevar un empotramiento en torno a 7,5 centímetros, necesitamos una pared superior a esta medida para poder garantizar la estanquidad ahí, a menos que tengamos talados pasantes y pongamos otro tipo de solución en fábrica. De ahí vienen, en obra, perdón, de ahí vienen las limitaciones de espesores en torno a 120 milímetros mínimo para las piezas de los pozos de registro. En obras de Inca, las novedades recientes es que se ha incorporado un método de cálculo normalizado. Este es uno, se han limitado las resistencias a 50 megapascales, se han metido armaduras de estribos en los extremos, tanto en el extremo macho como en el extremo hembra. Esto es importante para evitar problemas en la obra, que en tubo de Inca estos problemas suelen ser importantes, pueden dar lugar incluso a que se quede la máquina perdida. En los tubos de engrase normalmente se incorporan válvulas antirretorno y extracciones intermedias que antes se hacían en la obra, o era el hincador el que las hacía, y ahora se hacen directamente, las hace el fabricante y se mandan junto con los tubos. Hay sufrideras de diversos tipos, aglomerado, pinos sin nudos, USB, o incluso sufrideras hidráulicas que se están utilizando en obras donde tenemos radios de giro pequeños, muy pequeños. Las virolas llevan anclajes estancos, ahí tenemos la pieza esa en L, que evita la entrada del agua entre la virola y el hormigón, y se hacen tubos cortos para radios reducidos, tubos con frente mecanizados, e incluso mejoras en el acabado exterior,
con moldes de apertura exterior, moldes sin conicidad, o sea que las mejoras han sido importantes. ¿Cuáles son las cualidades diferenciales de los productos de hormigón? Pues como antes hemos dicho, estos conductos son los más utilizados desde hace mucho tiempo en este tipo de obras y son materiales con cualidades absolutamente contrastadas. El hormigón se utiliza desde hace un montón de años y no tenemos que hablar de sus cualidades, las conocemos todos y a menos que se hagan barbaridades, pues el producto es un producto noble y que responde muy bien. Las fisuras que se producen en el hormigón armado, que se tienen que producir para que la deformación del acero sea la que debe ser, para que trabaje en el límite elástico, se autosellan por el tema de la formación del carbonato cálcico con las sales libres del cemento. Son soluciones con una garantía, como antes ha comentado Alejandro, con una vida útil superior a 100 años. Y esto, además, se puede contrastar por prestaciones y se puede calcular con el anejo 9 de la EHE que antes hemos comentado. La capacidad hidráulica de los tubos de hormigón es el diámetro exterior no varía, el diámetro es una pieza que no se deforma y el diámetro del que hablamos es interlimitado entre otros productos como los tubos de plástico, que en muchos casos es el diámetro exterior, no se deforman, no forman corrugas y demás. Y luego mantiene las pendientes de la conducción. El beso facilita esto en caso de inundaciones. El cálculo, como antes hemos dicho, el fabricante tiene tubos catalogados por clases resistentes, los factores de apoyo los marca la norma y las cargas se calculan con el anejo M de la UNE 127-916. Tipos de instalación, tenemos instalaciones en zanjas, en zanja terraplenada, en terraplén, en zanja inducida y en Inca. Y factores de apoyo, hay una gran diversidad. Aquí tenemos un ejemplo de factores de apoyo para zanja, donde tenemos un factor de apoyo 4, por ejemplo, para un hormigón a riñones y un relleno compactado. Cuando este relleno no es compactado, este factor de apoyo 4 pasa a tener un valor de 3, cuando el relleno superior no se compacta, pero no tenemos hormigón a riñones. En fin, en la norma podéis ver todo esto. Y este es el formato que antes os hemos presentado para el cálculo de las distintas tipos de instalación. Me gustaría remarcar en el tema de la instalación cuáles son los errores habituales. Como he dicho, el hormigón es un material noble, la garantía de la clase resistente de los tubos ahí está y el fabricante la tiene y la puede ofrecer, pero hay errores en la instalación que pueden dar al traste pues, con un buen hacer en todo esto. Y los principales, voy a enumerarlos, son anchos de zanja excesivos, que en el cálculo consideremos un ancho de zanja de 2 metros y que luego a la hora de ejecutarlo estos 2 metros se conviertan en 4 o 5, cambio del factor de apoyo, ¿no? Que estemos proyectando un tubo con hormigón a riñones y luego cuando se vierte el hormigón no va más allá de los 120 grados, apoyos en campanas, o sea, que son apoyos puntuales que dan lugar a la rotura de las campanas por concentración de las cargas, espesor escaso de la solera, esto es bastante frecuente, que la carga sobre el tubo provoca la rotura de la solera en el centro, con lo cual el tipo de apoyo que hemos considerado no se parece en nada el que hemos considerado en el cálculo al real. Y luego el apoyo directo, que es el caso de que se utilicen soleras de hormigón y que luego no se utilice hormigón lateral en riñones y eso da lugar a un apoyo directo. Otro tema habitual, un error importante, o sea, habitual en la instalación es que el relleno de hormigón no recubre el tubo completamente por su parte inferior. El hormigón hay que dejar los anchos necesarios para que el hormigón entre. Aquí tenemos otro caso, que son tubos colocados en paralelo con escasa separación. El hormigón que se vierte entre ellos hace arco entre un tubo y otro y la parte inferior queda hueca totalmente. Otro tema son los vehículos de obra. Los vehículos de obra con espesor, o sea, con recubrimientos escasos, dan lugar a cargas sobre el tubo que son bastante superiores a las que van a tener en su posición definitiva. Esto hay que considerarlo. O acotar las zonas de obra para que esto no se produzca. Y luego en el montaje, pues hay que utilizar medios. La maquinaria generalista que habitualmente se utiliza
no siempre es adecuada y esto puede provocar, pues eso, roturas en los extremos de los tubos, puede provocar que los tubos no queden bien emboquillados y dar lugar, pues, a problemas de estanquidad en el futuro. Hay que utilizar útiles adecuados que tenemos disponibles en el mercado, todos, tanto para dimensiones pequeñas como para dimensiones grandes, y esto es importante tenerlo en cuenta. Y para terminar mi charla, pues como horas especiales, aquí deciros un poco una variedad de elementos que podemos utilizar como complementos en canalizaciones o incluso elementos de canalizaciones que pueden ser utilizados en otro tipo de cosas. Aquí tenemos una arqueta de distribución de gas a la que se le pueden hacer los taladros necesarios para incorporar las instalaciones que lleve, un depósito de pluviales. Aquí tenemos una galería de distribución de cableados o incluso de unión de cables que se pueden hacer longitudinalmente o en ángulo recto. Pasos subterráneos, son marcos rectangulares a los que se puede incorporar una solera para una solera final. Tanques de tormentas, esto al ser elementos modulares nos permiten hacer tanques de mediana capacidad a la medida que necesitemos. Y con esto termino mi parte de la charla. Muchas gracias, Pepe. La verdad, bastante didáctica. Yo, aunque soy compañero de Pepe, siempre aprendo algo nuevo o algo que antes en lo cual no había caído, y recoge, yo creo que de manera muy clara y en una síntesis perfecta todo el potencial que ofrecen los distintos elementos prefabricados de hormigón para canalizaciones. Una vez terminada esta presentación, para cerrar esta videoconferencia es obligado acudir a la guía técnica de canalizaciones y hacer un breve resumen de los aspectos más destacados que ahí aparecen. No obstante, todo lo que ha explicado José en la presentación queda aquí recogido, pero por hacer un repaso muy rápido, esta guía contiene una serie de puntos que hemos considerado fundamentales para que cualquier lector, ya sea público profesional o incluso estudiantes que poco a poco vayan introduciéndose en las distintas infraestructuras, especialmente ingenieros de caminos, ingenieros de obras públicas. En esta guía se hace un repaso a las distintas redes de distribución, en las cuales pueden tener mayor o menor cabida, como hemos visto anteriormente, los elementos prefabricados. Hace una descripción en el cuarto capítulo de las distintas tipologías, entrando en detalles que habría que tener en cuenta en cuanto a diseño, ya sea diámetros, clases resistentes, lo que citaba de los factores de apoyo a la hora de hacer el diseño. Se introduce también algún ejemplo real de uso de estos elementos en obras que se han llevado a cabo en tiempos recientes, que ya aparecen, y luego aspectos que se considera que hay que tener en cuenta y que también han sido mencionados muy por encima en la fase de proyecto: la reglamentación aplicable, en la cual cualquier usuario de estos elementos debe al menos conocer el marco normativo que les acoge para que haya una gestión adecuada, y se hace especial hincapié en el programa de cálculo mecánico que hemos desarrollado en Andece y ATA, que está disponible en la web y que ha tenido una demanda espectacular en cuanto a accesos, y es bastante didáctico para hacer un predimensionamiento de los tubos de hormigón, aspectos que también hay que tener en cuenta en cuanto a la ejecución y que también acaban de ser mencionados. Y se introducen al final dos tendencias que están ahí fuera, que son transversales, que afectan a prácticamente cualquier elemento, cualquier tipo de obra de construcción. Por un lado, la sostenibilidad. Aquí matizar que hace aproximadamente un año desde Andece se desarrollaron 6 declaraciones ambientales de productos sectoriales, una de las cuales dedicada a estos elementos que forman parte de la categoría de canalizaciones y que son una apuesta clara que tenemos en Andece acerca de la progresiva sostenibilización que está teniendo el sector de la construcción, el ir hacia soluciones cada vez más respetuosas con el medio ambiente, más eficientes, con un consumo mucho más responsable de las materias primas, y en las cuales
volviendo otra vez a hacer hincapié en la durabilidad, que es un aspecto que en ocasiones no se le da toda la importancia que tiene. El hecho de que sean elementos más durables hace que estos impactos ambientales que vienen ahí cuantificados se repartan en un periodo de tiempo mucho más dilatado, con lo cual se puede afirmar que son soluciones comparativamente con otras alternativas más sostenibles. Y la otra gran corriente sería la metodología BIM, que ahí aparece, que también desde Andece hace años que se lleva apostando claramente por ir poco a poco estimulando a las empresas que vayan digitalizando sus productos, su portfolio de productos, para dar debida respuesta a una creciente demanda que va a haber en cuanto al uso de este tipo de software digitales, que en lugar de leer planos o leer información técnica desglosada, lo que hace es leer ficheros BIM, y aquí también bien indicado. Y por último, hacer un resumen de las ventajas que tienen las canalizaciones de hormigón frente a otras alternativas, ya sea en la parte técnica, en la económica, en la sostenibilidad, y una comparativa mucho más directa con otra. Y ya por último, hacer también, lógicamente, referencia a los fabricantes asociados de Andece, que apuestan por la labor asociativa, por encontrar esas sinergias que tienen estas empresas para tratar de potenciar todavía más el uso de los elementos prefabricados de hormigón. Tratemos de cualquiera de las categorías, aquí en el caso de las canalizaciones, y la relación de socios adheridos, y bueno, todas las referencias que entendemos que son útiles para cualquier lector. La guía se encuentra ya disponible en la página web de Andece, se accede de manera directa. En el apartado de publicaciones hay 3 subapartados, uno de ellos es el de guías, y desde ya mismo estará aquí disponible para poder descargarla, y bueno, confiamos en que sea de interés, que se utilice y que tenga una difusión lo más amplia posible. Y nada, desde Andece continuaremos incidiendo en esta labor pedagógica y divulgativa para profundizar sobre las distintas soluciones constructivas, y, como decía al principio, la categoría de canalizaciones prefabricadas de hormigón, por la trayectoria ya dilatada en el tiempo que tiene, y por la representatividad que tiene, y por ser una de las más conocidas y demandadas dentro de las distintas tipologías constructivas, nos obligará a seguir profundizando en ello. Y, como digo, desde Andece nos queda todavía mucha tarea por hacer. Así que, por mi parte, con esto cerrar este webinar, que será subido al canal de YouTube de Andece, y nada, seguimos a disposición de todos vosotros para atender cualquier duda o cuestión relativa a los elementos prefabricados de hormigón, en este caso a las canalizaciones. Muy bien, buenos días y muchas gracias.